Vienen por millones, insensibles, destructivos, listos para destrozar a cualquier soldado ruso que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. Putin los conoce y les teme. Sus soldados están muertos de miedo en todo el campo de batalla, ya que Ucrania está desatando un enjambre capaz de terminar la guerra que será una fuerza imparable. Las líneas del frente rusas están siendo inundadas con un arma que los secuaces de Putin conocen muy bien: drones FPV. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que el enemigo lo sentirá durante su discurso por el Día del Armero Ucraniano, el 13 de abril. Continuó declarando que Ucrania se ha convertido en una fuerza importante como desarrollador de armas, y el principal factor que impulsa este desarrollo son los millones de drones FPV que Ucrania está produciendo actualmente. Sentaron las bases para las acciones actuales de Ucrania: los drones interceptores, los híbridos de dron y misil de largo alcance y los sistemas robóticos que Ucrania desarrolla fueron posibles porque la invasión de Putin impulsó su experiencia en drones FPV. Rusia creó un monstruo que ahora devora a las fuerzas de Putin en el campo de batalla. La industria de defensa de Ucrania puede producir millones de drones FPV al año, afirmó Zelensky. Los drones de Ucrania ahora recorren distancias históricas, con el récord actual de 1.750 kilómetros o 1.087 millas para un solo ataque, que probablemente será superado pronto, ya que modelos como el Flamingo, Neptune, Ruta y otros continúan en desarrollo. Pero el lugar donde se sienten más los millones de drones ucranianos es en las líneas del frente. Los números lo demuestran. A medida que la industria de defensa de Ucrania sigue mejorando una y otra vez, los resultados se ven en el número récord de bajas que está experimentando Rusia. Según Al Jazeera, Ucrania registró 35.351 bajas confirmadas solo en marzo, y los drones fueron responsables del 96% de los rusos muertos y heridos. Esa tasa de bajas fue un 29% más alta que la que vimos en febrero, una cifra tan grande que Rusia ni siquiera puede usar el hecho de que marzo tenga 3 días más como excusa. Compara los primeros 3 meses de 2026 con el año pasado y verás cifras realmente récord. En este momento, Rusia está sufriendo 316 bajas por cada kilómetro cuadrado de Ucrania que captura. El año pasado, ese número era de 120 bajas. Mueren casi el triple de soldados rusos por igual cantidad de territorio. Los millones de drones que Ucrania produce están causando la mayor parte del daño. Los porcentajes varían según la fuente. El propio Zelensky dice que los drones ahora son responsables de aproximadamente el 90% de las bajas rusas, lo cual está más o menos en línea con las afirmaciones de Al Jazeera. En el frente, Ilya Mashina, comandante del Batallón Independiente de Sistemas Aéreos, no tripulados 431 de Ucrania, estima la cifra cerca del 80%. Pero dejando de lado las discusiones sobre el porcentaje, el mensaje que Putin necesita escuchar claramente es este: la revolución de drones de Ucrania está destruyendo a Rusia. Las amenazas desde el cielo serán cada vez más fuertes y capaces. Esto fue posible por el rápido crecimiento del sector de defensa de Ucrania, que no habría ocurrido si el deseo imperial de Putin no hubiera superado su lógica. Ucrania ya era un importante exportador y fabricante de armas. El Kyiv Post afirma que en 2016 ocupaba el 10º lugar mundial en exportaciones de armas, con ventas de $528 millones. Esa cantidad luce bien en tu cuenta, pero es mínima comparada con los miles de millones que Rusia y Estados Unidos ganan por sus ventas de armas. También indica el medio que muchas exportaciones de Ucrania en esa época eran equipos soviéticos reparados y vendidos. Ahora, la situación ha cambiado. Los millones de drones que Ucrania fabrica anualmente no solo destruyen soldados y equipo ruso, sino que también impulsan una nueva industria de defensa. Una industria que atrae la atención de Europa y Medio Oriente, ya que la experiencia de Ucrania en robótica aérea y terrestre está impulsando inversiones que podrían aumentar la producción de drones de millones a decenas de millones. Pronto regresaremos al auge de la industria armamentista de Ucrania. Después de todo, es la razón detrás del enorme cambio que estamos viendo en el campo de batalla en este momento. Primero, enfoquémonos en los drones FPV de Ucrania. Zelensky incluye todos los drones de Ucrania al hablar de millones, pero los FPV son la mayoría de los que fabrica el país. Se están volviendo una fuerza imparable que los soldados rusos no pueden manejar. Para entenderlo, pongámonos en el lugar de un soldado ruso, como describe un reportaje de The Telegraph sobre cómo es enfrentar un dron FPV ucraniano en el campo de batalla. Avanza sigilosamente entre escombros y vegetación quemada del campo de batalla. Ambos reflejan lo que ocurre en una guerra interminable. Encuentras un lugar para cubrirte y te escondes.
Escuchas un zumbido tenue arriba. Si te asomas, ves drones volando sobre tu cabeza. No sabes si son drones FPV destructivos o de reconocimiento que atraerán a los FPV a tu posición. Solo sabes que debes ocultarte para que las cámaras de los drones no te detecten. No es que eso importe. Sin que lo sepas, los drones FPV hacen más que solo patrullar los cielos. Están al acecho en la hierba alta y en las zonas boscosas, esperando atacar a cualquier soldado ruso que se atreva a avanzar. Los drones FPV vuelan dentro de edificios, ya que su tamaño les permite pasar por ventanas y rendijas. Esos son los drones que te atrapan. Aunque intentes esconderte, la abrumadora cantidad de drones FPV de Ucrania le permite al país rastrear cada rincón de las vastas zonas de muerte que ha creado. El zumbido aumentó mientras los drones buscaban en el edificio destruido donde te escondías. Para cuando el zumbido se había convertido en una cacofonía ensordecedora, ya era demasiado tarde para correr. El dron te alcanzó. Estás eliminado de la guerra. Y hay muchos más de estas amenazas voladoras esperando a tus compañeros. Miles de soldados rusos comparten este destino al ser enviados a las zonas de muerte creadas por Ucrania. Extendidas a lo largo de decenas de kilómetros más allá de las líneas del frente en estas zonas de muerte, Ucrania combina varias armas diseñadas para frenar los avances rusos, canalizar a las tropas hacia puntos designados para emboscadas de artillería y, en última instancia, eliminar los asaltos rusos antes siquiera de que lleguen a comenzar. Trincheras y dientes de dragón llenan estas zonas, frenando tanques y vehículos blindados. Carretes de alambre de púas obligan a los soldados rusos a avanzar lentamente para no acabar hechos trizas. La base de todo son los drones FPV, desplegados por cientos y vigilando. Son ellos los que atacan los tanques atascados en las zanjas. Los drones FPV suelen ser lo último que ve un soldado ruso al intentar abrirse paso lentamente entre el alambre de púas. Esto se debe a que Ucrania ahora puede fabricar millones de estos drones, lo que hace posibles las zonas de muerte. Sin drones FPV, estas zonas de muerte serían defensas tradicionales como en otras guerras terrestres. Las zanjas y el alambre de púas son defensas usadas desde la aparición de los tanques. Los drones son el componente adicional, y son tan efectivos no solo porque Ucrania ha llegado a dominar la tecnología detrás de los drones FPV, sino que también ha encontrado la manera de fabricar esos drones a gran escala. Incluso mientras Rusia ataca su territorio, Ucrania ha desarrollado una industria de fabricación de armas que se ha convertido en la envidia de todo el mundo. Pero antes de profundizar en eso, este es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Si este video te está aportando valor, recuerda suscribirte al canal para que puedas estar al tanto de nuestras publicaciones. Sabemos que Ucrania fabrica millones de drones, según Zelensky. La pregunta ahora es, ¿cómo una industria de defensa ucraniana que antes dependía casi totalmente de vender equipo soviético reparado, se convirtió en el gigante que es hoy en día? La maduración del desarrollo de drones en Ucrania fue clave. Al inicio de la guerra, los fabricantes ucranianos no estaban organizados. Difícilmente podían considerarse fabricantes en el sentido tradicional. Frecuentemente, un ingeniero de TI adaptaba drones comerciales en casa para hacerlos armas, o un grupo de voluntarios comenzaba a fabricarlos para cubrir las necesidades de Ucrania. El grupo Lazar es un ejemplo perfecto de la actitud de hacerlo tú mismo. Ahora, como una de las principales unidades de drones del ejército ucraniano, el grupo fue fundado por un ex productor ucraniano de televisión con fondos y deseo de desarrollar drones. Trabajando junto a voluntarios, eso fue exactamente lo que hizo el productor. Ahora ese productor, Pablo Yelizarov, es el subcomandante de la Fuerza Aérea de Ucrania. Esa trayectoria ascendente refleja el crecimiento de la industria de drones y del sector defensa en Ucrania. En los últimos 4 años, hemos visto a los fabricantes de drones de Ucrania pasar de tener operaciones improvisadas, escondidas en sótanos, a convertirse en empresas consolidadas que no solo mantienen a Ucrania a la ofensiva en la guerra, sino que probablemente se convertirán en una piedra fundamental de la economía ucraniana en la posguerra. Los fabricantes de drones ucranianos ahora están siendo listados en Nasdaq, como es el caso de la startup de inteligencia artificial Swarmer. Productores anuncian acuerdos con empresas en Estados Unidos y Europa, lo que atrae inversión necesaria para aumentar la fabricación y desarrollar las próximas generaciones de drones FPV que harán estragos entre los soldados rusos en Ucrania. Las cifras por sí solas nos muestran el papel tan importante que han jugado los drones en la expansión del sector de defensa de Ucrania. Antes de la invasión de Putin en 2022, la defensa de Ucrania tenía poco financiamiento y dependía de vender equipo antiguo. Pero desde entonces, su valor ha aumentado mucho. La Escuela de Economía de Kiev informa que el sector de defensa de Ucrania ahora vale $6.8 mil millones, 6 veces más que en 2021. Ucrania cuenta con unas 1.200 empresas privadas de defensa
capaces de producir armas por $50.000 millones si reciben suficiente inversión. Ucrania creó una industria de $50.000 millones en 4 años pese a los bombardeos. Los drones son clave en esto. La sistematización de la producción de drones en Ucrania se debió en gran parte al sistema Brave One. Lanzado en abril de 2023 y propiedad estatal, Brave One permite al gobierno de Ucrania otorgar subvenciones a desarrolladores de drones y fabricantes de armas. Se han invertido decenas de millones de dólares en este programa para ayudar a los desarrolladores de drones en Ucrania a crear empresas en vez de operaciones improvisadas. Swarmer fue uno de los muchos beneficiarios de Brave One. Esa empresa que cotiza en Nasdaq recibió un impulso gracias a una inversión de $48.000 de Brave One, lo que le permitió crecer hasta convertirse en lo que vemos hoy en día. Actualmente, mecanismos empresariales tradicionales están tomando el control y permiten la producción de drones mencionada por Zelensky. Pequeñas empresas se han fusionado con grandes fabricantes de drones, y ahora pocas compañías controlan cerca del 80% de la producción total de drones de Ucrania, tras reconocer el valor de los drones FPV y otros vehículos no tripulados. La inversión en el esfuerzo de guerra hizo de la industria de drones en Ucrania un gran negocio. De nuevo, los números lo dicen todo. Según el Kiev Independent, Ucrania produjo 4.5 millones de drones en 2025. Si retrocedemos 2 años, los números eran mucho menores. Solo se produjeron 300.000 drones en 2023. Esa es la misma cantidad de drones que Estados Unidos planea fabricar en 2 años. Por supuesto, Estados Unidos gasta mucho más en armamento mucho más avanzado que el que Ucrania está fabricando. Pero supongamos que Ucrania se ve envuelta en una guerra donde los drones son la respuesta a muchas de las preguntas sobre reducción de costos. Imaginemos una guerra con Irán, que usa drones Shahed económicos para atacar instalaciones. Ahora, 300.000 drones en 2 años parecen pocos, lo que podría abrir espacio para que fabricantes ucranianos vendan sus drones al ejército estadounidense. Ese tipo de acuerdos será la razón por la que la capacidad de Ucrania para producir millones de drones al año será tan crucial en el periodo de posguerra, cuando el país esté reconstruyendo su economía. Ucrania ha reescrito las reglas de la guerra terrestre con sus drones FPV, y el resto del mundo tendrá que ponerse al día comprando tecnología ucraniana cuando esa tecnología ya no sea necesaria para defenderse de Rusia. Regresemos al campo de batalla. Para Ucrania, vender drones a otros países es menos importante que saturar el territorio en disputa con drones ahora. El crecimiento de la industria de defensa nacional permite que Ucrania dependa menos de otros países para su defensa que en cualquier otro momento de la guerra con Rusia. Hemos visto grandes avances desde el inicio de la invasión hasta hoy. Cuando Putin envió por primera vez tropas a Ucrania, fue la valiente defensa inicial de Ucrania la que hizo retroceder a las fuerzas rusas y estableció lo que serían las líneas de batalla que hemos visto desde entonces. Sin embargo, la defensa tuvo que mantenerse. Durante años, la razón por la que Ucrania pudo sobrevivir y seguir en la lucha fue gracias a la ayuda militar que recibió de otras naciones. Esa ayuda, por supuesto, sigue llegando. El rastreador de apoyo a Ucrania del Instituto Kiel informa que Ucrania ha recibido cerca de 316.7 mil millones de euros, unos 373.000 millones de dólares, en ayuda de Estados Unidos y Europa en los últimos 4 años. Eso es mucho dinero y ha sido esencial para Ucrania. Lo que significa esta ayuda es que Ucrania a veces se ha visto obligada a cumplir con las reglas para el uso de armas que han sido establecidas por sus aliados. Varios ejemplos de esto se vieron en 2025. Ese año, Estados Unidos suspendió la ayuda militar e inteligencia a Ucrania, pero luego restableció ambas. Estados Unidos también creó un nuevo método de aprobación para el uso de los ATACMS contra Rusia, que, en esencia, sirvió para bloquear el uso de ese misil por parte de Ucrania. Desde entonces, Ucrania ha vuelto a usar los ATACMS. Pero el punto sigue siendo que depender de la ayuda extranjera también significaba que Ucrania tenía que adaptarse a los altibajos de una situación geopolítica a veces turbulenta. Para 2026, el sector de defensa de Ucrania ha crecido y ahora suministra el 82% de las armas, equipos y municiones adquiridos por la Agencia de Adquisiciones de Defensa de Ucrania. Un año antes, ese porcentaje era 46%, por lo que la mayoría de las armas del ejército ucraniano venían de socios extranjeros. El Ministerio de Defensa de Ucrania informó en febrero que la capacidad de producción nacional se ha multiplicado por 50 desde el inicio de la guerra y ahora cubre más del 50% de las necesidades del ejército. Este cambio hacia la autosuficiencia no fue anticipado por Putin y no habría ocurrido si Rusia realmente fuera la fuerza conquistadora en Ucrania que él dice ser. Cuando Zelensky dice que Ucrania fabrica millones de drones al año, no solo habla de su impacto en el campo de batalla. Miles de soldados rusos eliminados por armas ucranianas
pueden ser noticia, pero lo crucial es lo que llevó a Ucrania a este momento. Ucrania es cada vez más autosuficiente gracias en gran parte a los drones. Los drones de Ucrania la posicionan para ganar miles de millones por ventas de armas tras la guerra, y ahora le permiten firmar acuerdos de defensa y atraer millones de Occidente, ayudando en su defensa contra las fuerzas de Putin. Millones de drones no solo causan decenas de miles de rusos muertos al mes, también representan un futuro más prometedor para Ucrania tras la guerra con Rusia. Ahora bien, ¿se podría hacer más para aumentar la fabricación de drones en Ucrania? Absolutamente. Aquí hay una lógica muy simple, y es que mientras más dinero pueda conseguir Ucrania, ya sea a través de compras directas de sus socios, subvenciones, préstamos o ayuda militar, más fuerte podrá volverse su sector de fabricación de drones. Ya vimos el aumento constante en la producción de ese sector. De 300.000 drones fabricados en 2023, Ucrania llegó a 4.5 millones en 2025, como mencionamos antes. La meta del país para 2026 es aún más ambiciosa. Euromaidan Press informa que el viceministro de Defensa de Ucrania, Sergei Boyev, dijo al Marco de Desarrollo de Fuerzas Operativas de la OTAN que Ucrania busca fabricar 7 millones de drones en 2026. El número podría ser mayor. En junio de 2025, el exministro de Defensa de Ucrania, Rustem Amirov, dijo que gracias a la inversión en fabricación, el país podía construir 10 millones de drones al año. Así, 7 millones de drones en 2026 serían 2.5 millones más que el año anterior, pero aún 3 millones menos que la capacidad que Ucrania tenía hace casi un año. Y quién sabe, esa capacidad podría haber crecido aún más debido a la mayor inversión de Ucrania en la consolidación de tantas de las empresas de fabricación de drones del país que antes estaban fragmentadas. La idea aquí es simple. Ucrania ya está en posición de inundar las líneas del frente con millones de drones FPV de su propia fabricación. Esa avalancha ya está ahogando a miles de efectivos de Putin y podría volverse una ola gigante. Ucrania solo necesita más tiempo y dinero. Si lo logra, la revolución de drones que inició salvará a la nación durante la guerra y en los años posteriores. Ahora nos enfocamos principalmente en los drones FPV en este video, pero Ucrania tiene mucho más que ofrecer que solo eso. En este momento, Ucrania está desplegando drones impulsados por inteligencia artificial que están eludiendo el equipo de guerra electrónica de Rusia para destruir la logística del país y equipos clave en la retaguardia. Mientras los drones FPV atacan a soldados rusos en el frente, The Martian cobra venganza en la retaguardia. Descúbrelo en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para más cobertura y análisis de los comentarios de Zelensky. Gracias por vernos.